Aunque tuvimos todas las señales durante mucho tiempo, existe un dueño, un poderío que al parecer dirige toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por supuesto, ha ido desde muchos años atrás fraguando todo lo que al día de hoy está aconteciendo y que por supuesto se le va a poner un alto, pero que parece ser que no se va a quedar quieto, no va a estar en paz. Lenia Batres ya dijo de qué se trata, soltó la sopa y claro, dijimos, pues sí, ya soltó el peine. También ya le cayó la aplanadora y resulta que el nombre estrella, pues sin duda, es Felipe Calderón, que la verdad desea nuevamente apoderarse del país. Y eso me parece, pues, una palabra como ilusoria, porque en realidad espera y planea apoderarse del país. Yo creo que nunca en realidad ha soltado el poder después de estas declaraciones. Y el día de hoy tenemos la fabulosa presencia de Dani Santoyo, que nos hace el favor de acompañarnos y que por supuesto vamos a degustar este tema. Ojalá que nos acompañen durante todo el video. Danito, Mi ¿cómo estimada estás? Rebe, contento de estar contigo, con toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias a toda la gente que ya está ahí activa a través de el chat desde bien tempranito. Y en efecto, el tema de la reforma al Poder Judicial no es un tema en contra de Norma Piña, no es un tema en contra de alguien personal, sino es algo que se ha estado destapando poco a poco. Primero se destapaban los privilegios y luego ya después todas estas corruptelas que hay dentro del Poder Judicial, dentro de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ha estado embarradísimos hasta expresidentes. Sabemos que Norma Piña pues es muy allegada a uno de estos vínculos de Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino muy allegado a García Luna. García Luna pues por supuesto mano derecha del expresidente Felipe Calderón, por mencionar algo de esta trama de corrupción. Pero bueno, por eso es importante estos diálogos a la reforma al Poder Judicial y que ustedes nos ayude a compartir este tipo de videos para que más personas estén enteradas de todo lo que sucede en nuestro país, porque jamás va a ver y a escuchar lo que le vamos a decir aquí en estos medios de comunicación chayoteros como Televisa, TV Azteca y ya proyectos independientes como Latinus, Atypical TV, entre otros, que de independiente, miren, nada más tiene el chayote. Ay, no, es una vergüenza. No puede ser que en todos lados están casi, casi que como la humedad. Aparecen en todos lados y ya sin duda también están invadiendo las redes sociales. Pero si ustedes nos ayudan a compartir este video y también todos los que hacemos en general, por supuesto que llegaremos muy, muy lejos para que la gente realmente tenga otra información, que tenga otra realidad y cada uno desde luego pueda discernir. Amigos, somos Dani Santoyo y Rebeca Aguilera. Bienvenidos a Ruedo Político. No imaginábamos, pero que nos han compartido justo a través de la cuenta de Sergio Gutiérrez Luna, quien tuvo a bien decir una razón más para reformar el Poder Judicial. Hay un grupo de despachos ilegales al panista Felipe Calderón que trafican justo con influencias en el Poder Judicial. Y entonces, pues ahí se destapa una cloaca impresionante que nos decían. Exacto, sí. Yo no sabía, o sea, sabía que había intereses dentro del Poder Judicial con los grupos políticos, pero jamás me imaginé que este grupo de despachos ligados al panista Felipe Calderón estén vinculados en el Poder Judicial y dan nombres. Los operadores Fabián Bravo, hijo de Vicente Aguinaco Alemán, expresidente de la Corte; Andrés Aguinaco Gómez Montt, hijo de Aguinaco Bravo, nieto de Aguinaco Alemán y sobrino del exsecretario de Gobernación con Calderón, Fernando Gómez Montt. Ahí está toda esta cúpula familiar resolviendo y tomando decisiones dentro de este Poder Judicial. Urge por eso y por otras cosas más una reforma al Poder Judicial. Así lo da a conocer Sergio Gutiérrez Luna a través de una entrevista. Nosotros la verdad es que no, o sea, no lo podemos de pronto creer porque dices, de verdad, cuánta cosa como esta no nos siguen ocultando, cuánta cosa no hemos descubierto, cuánta cosa falta que se dé a conocer a través de estos pleitecitos que parecen inocentes, pero que al final terminan destapando una cantidad de información que ha descompuesto a México durante mucho tiempo. La verdad es que esta información
Pues yo creo que sí, no lo imaginábamos, no lo esperábamos, aunque sí tenemos constantemente muchos, digamos, flashazos de información de todos los grandes privilegios con los que cuentan los jueces, los magistrados, que regularmente nos vamos al tema del dinero, que es como que lo que más nos llama la atención, ¿no? De sus pensiones, de sus tremendos sueldos, de las compensaciones, de los bonos, de toda esta cantidad de cosas que dices, no, es que yo qué andaba haciendo en el tema de comunicación, magistrado me debía hacer. Al final del camino, pues esos son millonarios y según esto, a favor del pueblo. Y lo peor, ni siquiera trabajan, aunque ya cuando sabes el precio real de que de verdad esto sí le venden el alma al diablo, pues si dices, no, pues a barato sale, ¿no? Exacto, y los privilegios no únicamente van en lo económico, también en que los amiguismos dentro del Poder Judicial, la liberación de estos delincuentes de cuello blanco, de las cuentas que han tenido todos estos personajes y Norma Piña, bueno, a la llegada de Norma Piña, porque dice, no soy yo, a la llegada de ella como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se ha destapado toda esta cloaca y si le vamos rascando, por supuesto que vamos a ir encontrando más cosas. Y lo curioso acá también es que justamente ellos nos están ayudando en este momento muchísimo a que salga este tipo de información justo por sus pleitos particulares que parece, mira, que ya no pueden de verdad sostenerse entre sí, ya no hayan cómo echarse la culpa entre ellos y lo están haciendo increíble en el sentido de que están ayudando y están colaborando precisamente para que con sus pleitos nosotros podamos, mientras por ahí, ver en esos agujeros inmensos, que es lo que han estado ocultando durante tanto tiempo y cómo en realidad habían estado operando. Él quería o proponía un proyecto de México en 2030 cuando no pudo ahí en el 2006 y era la venta de un país. Poco a poco le fueron haciendo. Afortunadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo deteniendo toda esta situación. Hay documentos, 14 documentos que forman parte de este expediente México 2030, un proyecto que revelan estos planes del gobierno federal en el sexenio de Calderón para poder privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Lo llegaron a hacer con el tema de la salud, con el tema de la ciencia y tecnología, en su momento ya en un sexenio después que fue el de Peña Nieto, el tema de las energías. Entre otras cosas, Luz y Fuerza del Centro lo hizo Felipe Calderón. Ahí es donde comenzaron con esta venta o privatización o desaparición del sector energético, entre otras cosas. Que digo, si no hubiera llegado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tuviéramos privatizado hasta los chones, ¿verdad? Efectivamente. Y mientras curiosamente estos nos vendían la idea de que Andrés Manuel era un personaje enfermo de poder. Y por supuesto que imagínate cuánto en lo particular se ha de haber llenado de rabietas al saber que esto estaban fraguando, porque él siempre con sus investigaciones pues estaba al tanto y buscando la forma de estar de alguna forma dentro, conociendo cuáles eran las cosas que estos hacían y bueno, pues ni se le permitía, ¿no? Así como muy por encimita él se daba cuenta de la cantidad de cosas que hacían, porque al final pues son inclusive hasta muy descarados y con esto una necesidad de verdad de irse al frente del país para poder parar con un verdadero amor a México que nos ha dejado claro que sin duda eso, pues dicho de una forma muy coloquial, eso es lo que rifa. Exacto. Y entonces imagínense con la cantidad de cosas que estos habían decidido que iban a hacer, que era quitarnos absolutamente todo para poder ellos sacar un beneficio y por supuesto, pues vendérsela. Podría decirse que al mejor postor era completamente la venta de un país, el Plan 2030, que era acotar justamente a aquellos que organizaba muy bien. García Luna, que sabemos que hizo un muy buen trabajo porque salía a las calles supuestamente a cuidar a la ciudadanía y a los que cuidaban eran a estos. Lo hizo bien, sin embargo, se lo llevaron a la cárcel. Exacto. Afortunadamente ya está pagando allá en el país vecino. Exacto, y ojalá que nunca lo regresen, porque aquí, pues mira, quién sabe qué podría suceder con él. También está por ahí, pues, pendiente de su sentencia, a pesar de que justo para estas organizaciones delictivas, él hizo un gran trabajo, no lo han podido defender, que eso es aún lo mejor de todo, ¿no? Y justo entrega de Calderón en el punto 3, áreas estratégicas a transnacionales. El Plan México 2030 era también desmantelar la seguridad social. El proyecto 2030 era, en este quinto punto, la venta total de las reservas de la biosfera
y los mexicoamericanos que gobernaran la nación justo para 2030 y la ocupación integral de México. Oye, que hasta los penales también privatizaron, el presidente ya lo dijo, los hospitales del ISSSTE privatizados, ya algunos pasarán a ser, me parece que 7 o 9 pasarán a ser propiedad del Estado, pero para que tengan, porque luego nos decían que no había presupuesto, por ejemplo, para tener nuestros propios hospitales, pero el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que sí se puede hacer más con menos recursos y ellos negociazo que hacían con los mexicanos. Son 831 páginas las que contenía este proyecto para el 2030, donde había un ingenio poderoso y ya no hablamos de un amor a México. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, da esta explicación de cómo tanto a Genaro García Luna como su esposa y todos estos compinches pudieran huir del país, pero con todo y dinero. Así lo hicieron. Para que se vayan tranquilos, para que se puedan ir con su dinerito, casi que en su propio avión privado, sin ningún problema, y que desde luego sigan haciendo de las suyas con ese dinero que le deben, por supuesto, al pueblo. Vamos a escuchar. A ver, párate, nada más esa. Ya nos vamos a ayudar porque... Apenas estábamos logrando que una pequeña parte del dinero que tiene la esposa de García Luna en los Estados Unidos fuera regresado a México, $2.5 millones, más o menos. Apenas estábamos comentando el asunto, diciendo, bueno, esta es una pequeña parte, sí, pero es una parte. Qué significativo, ¿no? Entonces un juez la quita de la lista de personas bloqueadas, le da permiso para volver a operar en el sistema financiero mexicano, porque estaba en esa lista por disposición de la UIF y pues ahí se mantenía. Pero ya antes otro juez, hace mucho, le había dado una suspensión para no salir de la lista, sino desbloquear cuentas. La UIF no bloquea cuentas, bloquea personas, como en todo el mundo se hace, porque no sabemos dónde están todas las cuentas de alguien en un momento dado. Es la persona a la que se le debe impedir actuar en el sistema financiero. Y las cuentas, los bancos, por instrucción de la propia UIF, a través de la bancaria, las bloquea, porque es el banco el que las conoce. Sabe cómo se comunica con el cliente y todo por eso. Es el banco quien notifica ese bloqueo. Y los jueces, al dar la suspensión en vía de amparo, ¿qué es lo que hacen? Pues desbloquean las cuentas en concreto y entonces disponen de ellas. Y a Burr, no, pues ya todo estaba en Miami. ¿Entiendes? Cuando la quitan de la lista, pero lo importante es que el juez ponga el amparo para que tenga la libertad de usar el sistema financiero mexicano pues para hacer lo que quiera, mientras vive en Estados Unidos. Ustedes saben cómo se hacen las cosas, ¿no? Con un clic, tú mandas de aquí a Andorra los millones que quieres y los regresas y más Estados Unidos, México, ¿no? Entonces ellos tienen la libertad. ¿Por qué? No lo explican. Habría que buscar explicaciones más profundas, ¿no? Y sin duda sí requerimos esas explicaciones donde nos puedan hacer el favor de informarnos por qué se roban el dinero y luego se lo re-roban, podría decirse. Exacto. Que se lo traen y así, como dice, con un clic. Se lo re-roban. Es que, ¿cómo crees? O sea, si es de rabia que, como dicen, ¿no? O sea, apenas lo habíamos recuperado, apenas lo trajimos de regreso. Y luego se lo vuelven a entregar como si nada. Pues de qué privilegios goza. Aparte, imagínate, hablando justo de estos temas de salud, cuando definitivamente es un tema que requiere mucho dinero, si todos estos delincuentazos regresan el dinero del que han despilfarrado sin ningún problema, que se hicieron pues con maña de sus malas costumbres, que lo regresen y cuánto no se lograría hacer tan solo pensando en el tema de salud. Exacto. Y es lo peor, o sea, deja tú el negociazo, el desvío de recursos en los diferentes estados de la República. ¿Para qué era este dinero? ¿Para qué iba a ser destinado para temas, por ejemplo, de salud? Y ellos se los malgastaban. ¿Quién sabe en qué situaciones, eh? Y justo acá es donde le dieron, pero el estate quieto, justo en el Poder Judicial, cerca de la mitad de servidores públicos han contratado a parientes y hay una familia que tiene 65 integrantes contratados entre sí.
Hasta la suegra, la esposa, la mamá, los hermanos, todos, toda una familia completa trabajando en el Poder Judicial. Imagínate, es increíble cómo pueden llegar a generar esto y por supuesto, pues ahí está la marmaja, ¿no? Al final del camino y es donde se gana excelente y tampoco se ocupa un gran currículum hasta el día de hoy. Y la cabeza es, pero mira, la prueba más clara de que no necesitas estar en una lista ni siquiera de buenas conductas, tampoco de competencias, porque al final te van a poner. ¿Y quién les puso su estate quieto? Lenia Batres. Parece hasta una broma. O sea, como que la escuchas y dices, a ver, no, déjalo regreso. Sí, para ver si ¿Cómo es crees? cierto. No sé qué es más extraño para empezar el decir 65 familiares, pues cómo estaba esa familia, cuántos hijos, cuántos no sé qué tuvieron, pero es que en realidad así, digamos, de ambiguo y antiguo también es este mal manejo, porque imagínate cuántos años deben tener los primeros contratados, para que ahora, pues los que acaban de cumplir 18 años, también ya fueron contratados y así forman 65 que pertenecen a la misma sangre, a un mismo apellido y que la verdad no han tenido hasta el día de hoy hasta aquí llegaste, no les han puesto tu estate quieto y eso la verdad es que de las peores cosas que tiene la Suprema Corte porque nos permiten saber que son capaces de hacer lo que sea y por supuesto solamente en beneficio de unos cuantos. Este nepotismo solo nos deja claro cómo se manejan regularmente. Hay amiguismo, nepotismo por parte de estos mismas personas que integran el propio Poder Judicial y aún así se oponen a esta reforma. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. No se olviden de suscribirse, no se vayan sin suscribirse a este canal, que ahí andamos humildemente compartiéndoles información todos los días y que por supuesto el Poder del Pueblo también les espera. Muchísimas gracias, qué placer como siempre, amigo. Al contrario, Rebe, muchísimas gracias a ti, a toda la gente que nos está viendo. Ahí los esperamos en el Poder del Pueblo con muy buena información. Fuerte abrazo, gracias por todo su apoyo.